En el crepúsculo que bañaba las calles de nuestro antiguo barrio, el susurro del viento parecía llevar historias de generaciones pasadas, de esfuerzos y sueños tejidos entre los adoquines desgastados. Mi padre, Frank, siempre decía que las calles tenían memoria, y si prestabas suficiente atención, podrías aprender de ellas tanto como de los libros. Yo, Mac, crecí bajo esta filosofía, observando cómo mi padre, con manos curtidas y rostro marcado por el sol, infundía vida en motores viejos y corazones cansados en su taller mecánico. Mac, ven aquí. Déjame mostrarte cómo se hace. La voz de Frank rompía el silencio de una mañana típica en el taller. Con meticulosa paciencia, me enseñaba cada truco del oficio, creyendo firmemente en el valor del trabajo duro y la dedicación. No hay atajo que valga la pena, hijo. Lo que construyes con esfuerzo, te llena de orgullo. A pesar de las lecciones de vida que el taller me ofrecía, nuestra familia enfrentaba una lucha diaria. Los ingresos eran tan variables como el clima, y aunque nunca nos faltaba amor, la seguridad financiera era una nube que siempre parecía llover en el horizonte. Sara, mi hermana, había tomado otro camino. Su matrimonio con Rick, un empresario cuyo éxito le había llevado a olvidar sus humildes comienzos, había creado una distancia invisible entre nosotros. Sin embargo, la verdadera tormenta se avecinaba con la enfermedad de nuestra madre. Una tarde, mientras el sol se despedía con tonos de fuego, mi padre y yo limpiábamos las herramientas, el sonido de pasos apresurados anunció la llegada de Sara. Mac, papá, es mamá. Está en el hospital, dijo con voz entrecortada, el pánico dibujado en su rostro. En ese momento, el tiempo se detuvo y la realidad de nuestra situación cayó sobre nosotros con un peso abrumador. Los días siguientes fueron un torbellino de visitas al hospital, conversaciones con doctores y números que no dejaban de sumar. Una noche, sentados alrededor de la mesa de la cocina, el rostro de Frank reflejaba una determinación forjada en años de adversidad. Vamos a superar esto juntos. Siempre lo hemos hecho, dijo, aunque la sombra de la preocupación no lograba ocultarse en sus ojos. Fue entonces cuando decidimos pedir ayuda a Rick. Una decisión difícil, marcada por el orgullo y la necesidad. Rick, necesitamos tu ayuda, le dijo Frank, con una humildad que rara vez le había escuchado. La respuesta de Rick, aunque inicialmente reacia, fue un sí. Sin embargo, era evidente que esta ayuda vendría con un costo mayor al financiero, uno que afectaría las dinámicas de nuestra familia de una manera que aún no podíamos prever. Aquellos días, el taller se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía encontrar algo de paz entre la tormenta que se avecinaba. Este lugar, Mac, es más que un taller. Es un recordatorio de que, sin importar lo difícil que se pongan las cosas, somos capaces de arreglar más que solo autos, me dijo Frank una tarde, con una sonrisa que intentaba disipar la tensión. La lucha apenas comenzaba, y aunque el futuro se veía incierto, estaba claro que juntos enfrentaríamos lo que viniera. En las palabras no dichas entre mi padre y yo, había una promesa de lucha, de resistencia y, sobre todo, de nunca rendirnos ante las adversidades de la vida. Los días se sucedían uno tras otro, cada uno con su carga de preocupación y esperanza entrelazadas como las sombras y luces del amanecer que se colaban por las ventanas del hospital. La salud de nuestra madre se había convertido en el centro gravitacional de nuestras vidas, atrayendo cada pensamiento, cada conversación hacia su órbita. En estas circunstancias, el taller y sus problemas parecían quedar en un distante segundo plano, aunque la necesidad de mantenerlo a flote permanecía latente, un recordatorio constante de la realidad que enfrentábamos. Una noche, después de una larga jornada entre el hospital y el taller, Frank y yo nos sentamos en la mesa de la cocina, el silencio entre nosotros lleno de palabras no dichas. La luz parpadeante de la lámpara dibujaba sombras en el rostro de Frank, sombras que parecían reflejar el peso de las decisiones que se avecinaban. Tenemos que hablar con Rick, dijo finalmente Frank, rompiendo el silencio. Su voz era firme, pero en sus ojos vi el destello de una lucha interna.
Es la única opción que nos queda. Yo asentí, aunque la idea de pedir ayuda a Rek, de admitir ante él nuestra vulnerabilidad, me retorcía el estómago. ¿Crees que accederá?, pregunté, no queriendo imaginar la alternativa. Tiene que hacerlo. Es familia, respondió Frank, aunque la palabra familia sonó más como un deseo que como una certeza. El día que decidimos hablar con Rek, el cielo estaba cubierto de nubes plomizas, como si presagiara la tormenta que se avecinaba en nuestras vidas. Nos recibió en su oficina, un espacio amplio y decorado con un gusto que gritaba éxito. Rek estaba sentado detrás de su escritorio, con una expresión que no lograba ocultar su sorpresa al vernos allí. «Frank, Mac, ¿a qué debo el honor?», preguntó, su voz destilando una cortesía forzada. Frank tomó la palabra, su voz más segura de lo que su postura delataba. «Rek, necesitamos tu ayuda. La situación con mamá, los costos hospitalarios están más allá de lo que podemos manejar». Rek nos miró, primero a Frank y luego a mí, su expresión indeleble. «Entiendo», dijo finalmente. «Es una situación difícil». Hizo una pausa, como midiendo sus palabras. «Ayudaré, por supuesto. Pero necesito que entiendan algo», continuó, su mirada fija en la nuestra. «Esto no puede convertirse en una costumbre. Tienen que encontrar la manera de salir adelante por su cuenta». El alivio que sentí al escuchar su oferta de ayuda fue efímero, apagado por la advertencia en sus palabras. Sin embargo, en ese momento, cualquier ayuda era un faro de esperanza en la tormenta que enfrentábamos. «Gracias, Rek. Realmente apreciamos esto», logré decir, aunque las palabras me sabían amargas. Al salir de su oficina, el aire frío de la tarde me golpeó como un recordatorio de la realidad a la que nos enfrentábamos. A pesar de la ayuda prometida, el camino por delante se vislumbraba lleno de desafíos. Frank y yo intercambiamos una mirada, una mezcla de gratitud y determinación reflejada en nuestros ojos. Estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para superar esta prueba, para proteger a nuestra familia, sin importar los sacrificios que eso implicara. Esa noche, en la quietud de mi habitación, las palabras de Rek resonaban en mi mente. Tienen que encontrar la manera de salir adelante por su cuenta. Su advertencia era un recordatorio de que, aunque habíamos obtenido un respiro temporal, la verdadera lucha apenas comenzaba. La incertidumbre del futuro se cernía sobre mí, pero una cosa era segura: enfrentaríamos lo que viniera, juntos, como familia. La cena dominical siempre había sido una tradición sagrada en nuestra familia, una ocasión para reunirnos y compartir no solo el pan, sino también nuestras alegrías y penas. Sin embargo, la atmósfera de aquella noche estaba impregnada de una tensión palpable, una premonición del estallido que se avecinaba. El comedor de la casa de Sarah y Rek lucía impecable, la mesa meticulosamente puesta, reflejando el éxito y la riqueza que Rek había acumulado. La luz suave de las velas bailaba sobre los platos de porcelana, creando sombras que parecían susurrar los secretos ocultos de cada comensal. «Este vino es de una cosecha excepcional», comenzó Rek, sirviendo generosamente en cada copa, intentando, quizás, suavizar las asperezas con el licor. «Debemos celebrar las pequeñas victorias, ¿no creen?». Mi padre, con su eterna camisa de trabajo, aunque esta noche un poco más planchada, asintió con una sonrisa. «Cada día sin deudas es una victoria», dijo, su voz llevaba una serenidad forjada en años de luchar contra la corriente. La conversación fluyó con dificultad, como un río contra su cauce, hasta que Janet, con una copa de vino en mano, decidió romper el delicado equilibrio. «Hablando de deudas», empezó, su tono era ligero, pero sus palabras estaban cargadas de veneno. «Debe ser un alivio para ustedes contar con el apoyo de Rek en estos tiempos». La mirada de mi padre se endureció, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sarah intercambió una mirada ansiosa con Rek, quien se encogió de hombros, como queriendo desligarse de las palabras de su esposa. Yo, sintiendo como la ira comenzaba a hervir en mi interior, estaba a punto de contestar cuando mi padre me detuvo con un gesto de su mano.
Janet, el verdadero alivio no proviene del dinero, sino de saber que puedes contar con la gente cuando los tiempos son difíciles. Pedir ayuda no nos hace menos, nos hace humanos. Janet soltó una risa cortante, como el tintineo de cristal roto. Humanos o no, al final del día, algunos saben manejar sus finanzas y otros, bueno, dependen de la caridad de sus parientes. El silencio que siguió fue denso, cargado de palabras no dichas y sentimientos heridos. La tensión era casi tangible, una niebla fría que se asentaba sobre nosotros, sofocando cualquier intento de diálogo. Fue entonces cuando mi padre, con una calma que solo viene con la aceptación de la vida en sus términos más crudos, rompió el silencio. Janet, en la vida, como en el mar, las corrientes pueden cambiar sin aviso. Hoy, nosotros podemos necesitar ayuda, pero mañana podría ser tú quien la necesite. Y espero, sinceramente, que encuentres a alguien dispuesto a tenderte una mano. La respuesta de Janet fue un mero encogerse de hombros, pero en sus ojos vi un atisbo de reflexión, rápidamente oculto tras una máscara de indiferencia. La cena continuó, pero las palabras se sentían vacías, resonando en un abismo de malentendidos y orgullo herido. Aquella noche, más que nunca, comprendí la fragilidad de nuestras conexiones, como el orgullo y la falta de empatía podían erigir muros entre nosotros. Al regresar a casa, el silencio entre mi padre y yo era un bálsamo, una tregua frente a la tormenta. La familia es más que lazos de sangre, Mac. Es saber quién estará allí, sin importar qué, dijo finalmente, sus palabras flotaban en el aire fresco de la noche, llevando consigo la promesa de un mañana quizás no más fácil, pero sí enfrentado juntos. Las semanas se deslizaron entre nuestros dedos como granos de arena, cada día trayendo consigo una carga que, a pesar de nuestros esfuerzos, parecía crecer. El taller de Frank, aunque fuente de nuestro sustento, no podía contra la marea creciente de las facturas médicas. En esos momentos de desesperanza, el destino decidió mostrarnos una luz, aunque en una forma que ninguno de nosotros habría imaginado. Era un jueves, teñido por el cansancio de otro largo día, cuando Frank entró al comedor con una sonrisa inusualmente amplia en su rostro. ¿Qué te parece si probamos algo diferente esta vez, Mac?, dijo, sacudiendo un puñado de boletos de lotería entre sus dedos curtidos. ¿Lotería, papá? ¿Sabes lo que siempre has dicho sobre contar con la suerte? Respondí, incrédulo, recordando sus constantes lecciones sobre el valor del trabajo duro sobre el azar. Lo sé, lo sé. Pero, ¿quién sabe? Tal vez haya algo de magia en el aire esta noche. Su risa, rara y contagiosa, llenó la habitación, disipando momentáneamente las nubes de preocupación. Los días pasaron, y aquellos boletos se convirtieron en una especie de ritual nuestro. Una chispa de esperanza en nuestras rutinas, aunque ninguno realmente esperaba que la fortuna nos sonriera. Hasta que un día, lo impensable sucedió. Estábamos en la cocina, el olor a café recién hecho mezclándose con el aroma de los motores y el óleo del taller, cuando Frank extendió el periódico sobre la mesa. «Mira esto, Mac. ¿Recuerdas los números que elegimos?» Con una mezcla de escepticismo y curiosidad, me acerqué, mis ojos recorriendo las cifras impresas. «No puede ser», murmuré, mi voz perdiéndose en un susurro. Los números ante nosotros, un perfecto reflejo de los que Frank había elegido al azar semanas atrás. «Ganadores». «Papá, hemos ganado», exclamé, la incredulidad dando paso a una alegría desbordante. «No me lo puedo creer». Frank, con una sonrisa que iluminaba su rostro curtido, simplemente asintió. Parece que hoy la suerte decidió visitarnos. El impacto de nuestra nueva realidad tardó en asentarse. Con el premio en nuestras manos, era como si de repente se nos hubiera otorgado un nuevo comienzo. Sin embargo, en lugar de sumergirnos en fantasías de una vida de lujos, Frank tenía otras ideas. «Mac, tenemos una oportunidad aquí. Una oportunidad para saldar nuestras deudas, sí, pero también para hacer algo más. Algo que perdure». Su voz,
firme y serena, reflejaba una sabiduría forjada a través de los años. ¿Estás pensando en el taller, papá?, pregunté, ya sabiendo la respuesta. No solo el taller, hijo. Estoy pensando en nosotros, en nuestra familia, en este barrio. Hay una lección en todo esto, y no se trata de la lotería. Así, decidimos. Cada centavo sería un paso hacia adelante, no solo para salir de nuestras dificultades, sino para construir algo mayor. Algo que, esperábamos, trascendería nuestra propia historia. Esa noche, mientras el silencio envolvía el barrio y las estrellas parpadeaban con promesas de nuevos comienzos, comprendí profundamente las palabras de Frank. La verdadera suerte no residía en los números ganadores de un boleto, sino en la fortaleza para transformar la adversidad en oportunidad, la oscuridad en luz. Y así, con un cambio de suerte inesperado, nos preparamos para dar el próximo paso en nuestro viaje, no sabiendo a dónde nos llevaría, pero seguros de que lo haríamos juntos. Con la fortuna inesperada en nuestras manos, la vida nos había dado una paleta de colores con la que podríamos pintar un nuevo futuro, no solo para nosotros, sino para toda la comunidad. Frank, con esa sabiduría que parecía venir de otra época, tenía una visión. No quería que nos alejáramos de nuestras raíces, sino que creciéramos desde ellas. Así nació la idea de Frank's Love, un diner que sería mucho más que un lugar para comer, sería un refugio para el alma del barrio. Imagina esto, Mac, comenzó Frank, una mañana mientras desayunábamos en la misma mesa de la cocina que había sido testigo de tantas conversaciones importantes. Un lugar que sea realmente de todos, donde la gente no solo venga a llenar el estómago, sino también el corazón. Un lugar que refleje lo que somos, lo que hemos vivido. La idea me resonó profundamente. Podríamos hacer del diner un lugar que cuente nuestra historia, papá. Y también un lugar que ofrezca nuevas historias a quienes lo visiten. Así, con nuestras manos y corazones llenos de esperanza, nos pusimos a trabajar. El proceso no fue fácil. Cada día traía consigo un nuevo desafío, pero también la oportunidad de dar un paso más hacia la realización de nuestro sueño. Poco a poco, Frank's Love comenzó a tomar forma, convirtiéndose en una realidad tangible. El día de la inauguración, el aire estaba cargado de una electricidad palpable. Frank, parado frente al nuevo diner, lucía un delantal nuevo pero con esa misma sonrisa de siempre. Hoy es el comienzo de algo especial, Mac. ¿Estás listo? Listo como nunca, papá, respondí, compartiendo su emoción. La comunidad respondió a Frank's Love con un entusiasmo que superó todas nuestras expectativas. La gente no solo venía por la comida, que era deliciosa, gracias a las recetas que habíamos perfeccionado juntos, sino por la atmósfera. Era como si el diner tuviera vida propia, un corazón latiendo al ritmo de las risas y conversaciones de quienes lo visitaban. Una noche, mientras limpiábamos después de cerrar, Frank se me acercó, una mirada reflexiva en sus ojos. Mira todo lo que hemos logrado, Mac. ¿Crees que mamá estaría orgullosa? Sin duda alguna, respondí, más de lo que podemos imaginar, papá. Hemos creado algo que va más allá de nosotros. Algo que permanecerá. Frank's Love se convirtió en más que un diner, era un símbolo de resiliencia, de comunidad, de familia. La risa de Frank, que daba nombre al lugar, resonaba no solo en las paredes del establecimiento, sino también en el corazón de cada persona que cruzaba su umbral. Habíamos aprendido que, a pesar de los desafíos y las adversidades, la capacidad de reír y seguir adelante era el regalo más valioso que podíamos ofrecer y recibir. Y así, Frank's Love prosperó, no solo como un negocio, sino como un faro de esperanza y unidad en el barrio. Era la prueba viviente de que, con amor, trabajo duro y un poco de suerte, podíamos crear algo perdurable, algo que nos definiera no por lo que teníamos, sino por lo que éramos capaces de dar. A medida que Frank's Love se arraigaba en el corazón del vecindario, comenzamos a ver la vida de una manera nueva. El diner no solo nos había proporcionado un medio de vida,
sino que también se había convertido en un punto de encuentro para historias y sueños, un lugar donde la comunidad se reunía no solo para compartir comidas, sino también esperanzas y alegrías. Una tarde de otoño, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos, Frank y yo nos sentamos a contemplar el ir y venir de los clientes, cada uno llevando consigo una pieza del puzzle que componía nuestro barrio. «¿Sabes, Mac?», comenzó Frank, su mirada perdida en el horizonte. «Nunca imaginé que terminaríamos aquí, pero estoy agradecido por cada giro y vuelta en el camino». Le sonreí, sabiendo exactamente a qué se refería. «Ha sido un viaje increíble, papá. Y pensar que todo comenzó con un poco de suerte y mucha fe». Fue entonces cuando Sarah entró, acompañada por su esposo, Rick. A pesar de los altibajos en nuestra relación, la apertura de Frank's Lab había servido como un puente, cerrando la distancia que los problemas financieros y los prejuicios habían creado entre nosotros. «Wow, este lugar se ve increíble cada vez que vengo», dijo Sarah, admirando el ambiente cálido y acogedor que habíamos logrado crear. Rick asintió, agregando, «Tienes razón. Mike, Frank, lo que han construido aquí es algo especial». El reconocimiento en sus palabras fue un bálsamo para viejas heridas, un recordatorio de que, a pesar de todo, la familia permanece. «Gracias, Rick. Significa mucho para nosotros escuchar eso», respondí, extendiendo la mano en un gesto de reconciliación. Esa noche, mientras los últimos clientes se despedían y las luces del diner comenzaban a apagarse, Frank, Sarah, Rick y yo nos reunimos alrededor de una mesa, compartiendo historias y risas, un eco de la risa que había inspirado el nombre de nuestro establecimiento. «Creo que mamá estaría orgullosa de nosotros», dijo Sarah, su voz cargada de emoción. «Sin duda», respondió Frank, su mirada suave y pensativa. «Ella siempre creyó en la fuerza de nuestra familia, incluso cuando las cosas se ponían difíciles». Y así, en medio de recuerdos y nuevas esperanzas, Frank's Lab no solo marcó el final de una lucha, sino el comienzo de una nueva etapa en nuestras vidas. Un capítulo en el que aprendimos que el verdadero éxito no se mide por la riqueza o el reconocimiento, sino por el impacto que podemos tener en la vida de los demás y la unidad que podemos forjar a pesar de las adversidades. Frank's Lab se convirtió en nuestro legado, un testimonio de la resiliencia, el trabajo duro y el amor incondicional. Y mientras nos preparábamos para cerrar por la noche, no pude evitar sentir que, de alguna manera, todo estaba justo como debía ser. Un nuevo comienzo, lleno de posibilidades ilimitadas, nos esperaba y estaba listo para enfrentar lo que viniera, sabiendo que, sin importar lo que nos deparara el futuro, lo enfrentaríamos juntos, como familia. Bueno, imagina esta escena: soy Jenny, y esta es la historia de cómo volví a la casa donde crecí, esperando encontrar algo de consuelo y tal vez, un poco de claridad después de un torbellino de eventos que me dejaron sin rumbo. La casa, una estructura imponente llena de recuerdos, ahora era compartida con Mac, mi hermano mayor, y su esposa, Liz. Desde el exterior, podrías pensar que vivíamos la idílica vida familiar. Pero las apariencias engañan. Mac, el prototipo de vendedor de autos con una sonrisa encantadora y una respuesta rápida para todo, tenía ese aire de confianza que a veces rozaba lo arrogante. Jenny, necesitas aprender a vender, incluso si es solo una idea de ti misma, me aconsejaba, con una sonrisa que revelaba que siempre estaba buscando el próximo trato. Liz, por otro lado, con su mirada calculadora y sus comentarios afilados, no era la típica vecina amistosa. Deberías intentar poner un poco más de esfuerzo en tu apariencia, Jenny. Nunca sabes quién podría estar mirando, solía decir, inspeccionando su perfecta manicura mientras hablaba. Y luego estaba yo, la bebé de la familia, como me llamaban, aunque esos días habían quedado atrás. Siempre me había enorgullecido de mi independencia, de mi espíritu libre que me llevó a explorar caminos menos transitados. Pero ahí estaba, de vuelta en casa, intentando reconstruir mi vida pieza por pieza. «Creo que es genial que estés de vuelta, Jenny», dijo Mac una noche,
mientras nos sentábamos alrededor de la vieja mesa de comedor familiar. Pero recuerda, este es un hogar, no un hotel. Todos ponemos de nuestra parte aquí. Lisa sintió con la cabeza, su sonrisa no alcanzaba sus ojos. Exactamente. No es como si pudieras vivir aquí gratis. Todo tiene un precio. Las palabras me golpearon más duro de lo que esperaba. No tengo intención de ser una carga, respondí, forzando una sonrisa mientras jugueteaba con la servilleta en mi regazo. De hecho, pensé en pagar renta. $3K al mes, ¿qué les parece? La sorpresa en sus rostros fue palpable. Por un momento, el habitualmente elocuente Mac se quedó sin palabras y Liz claramente luchaba por mantener su compostura habitual. Vaya, eso es, generoso de tu parte, finalmente logró decir Mac, recuperando su compostura. Creo que podemos arreglar algo. Sin embargo, detrás de sus palabras de aceptación, había un brillo en sus ojos que no me gustó. Recordé las advertencias de mi madre sobre el celo de Mac. En ese momento, no podía imaginar cuán profundo corrían esos sentimientos o las tensiones que pronto se revelarían. A medida que las semanas se convertían en meses, la dinámica en la casa se volvió más tensa, un juego constante de dar y recibir, de intentar encontrar mi lugar en esta familia reconfigurada. Cada día era un recordatorio de que, aunque compartíamos una casa, nuestras vidas habían seguido caminos muy diferentes. Y en la quietud de la noche, cuando los ecos de las risas forzadas y los comentarios punzantes se desvanecían, me encontraba preguntándome si este retorno a casa era un paso atrás o el comienzo de un nuevo capítulo. Solo el tiempo diría si esta familia, con todas sus complejidades y desafíos, podría encontrar un terreno común o si las grietas en nuestra fachada familiar finalmente nos separarían. Era una noche típicamente tranquila en el suburbio, pero en nuestra casa, la atmósfera estaba lejos de ser pacífica. Mickey y Liz habían planeado una cena extravagante, una exhibición de su estatus social en nuestra pequeña comunidad. Mientras los invitados comenzaban a llegar, murmurando elogios por la opulencia de la velada, me encontraba en una esquina, sintiéndome más fuera de lugar que nunca. La mesa estaba puesta con una elegancia ostentosa, cada detalle meticulosamente arreglado para impresionar. Liz, vestida para impresionar, flotaba de invitado en invitado con una copa de vino en mano, mientras Mac entretenía con historias exageradas de sus logros. ¿Viste el nuevo coche de Mac?, preguntó un invitado, claramente impresionado. Dicen que esos modelos solo vienen en dos tipos, caros y más caros. Oh, sí, respondió otro con una risa. Ese hombre sabe cómo vivir. Entre la charla y las risas, me sentí más aislada. Mi vida no tenía las historias de éxito que parecían ser el precio de entrada aquí. Justo cuando consideraba escabullirme discretamente, Mac levantó su copa, pidiendo atención. Amigos, familia, gracias por estar aquí esta noche, comenzó Mac, su voz llena de esa confianza encantadora que podía vender hielo a los esquimales. Pero déjenme señalar a alguien muy especial entre nosotros. Jenny, mi querida hermana, ha regresado al nido después de, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Una serie de aventuras artísticas? Las risas se elevaron, y sentí como mis mejillas ardían de vergüenza. Antes de que pudiera hundirme más en mi silla, Liz agregó su propia pincelada al retrato que pintaban de mí. Sí, Jenny siempre ha sido la creativa de la familia. Es encantador, realmente. Aunque, a veces me pregunto, ¿cuándo decidirá establecerse y encontrar un camino más tradicional? La sala resonó con una ola de risas y asentimientos condescendientes. Sentí una mezcla de frustración y tristeza, un recordatorio punzante de cómo me veían, no como la adulta independiente que luchaba por ser, sino como la eterna niña de la familia, la artista soñadora con poco sentido de la realidad. Intentando recuperar algo de dignidad, intenté sonreír. Bueno, como saben, el arte no siempre paga las cuentas como nos gustaría. Pero estoy trabajando en eso. En realidad, estoy muy emocionada por algunos de los proyectos en los que he estado trabajando.
Hubo un breve silencio, algunos invitados intercambiaron miradas dudosas antes de que la conversación se desviara hacia temas menos incómodos. Pero el daño estaba hecho. La imagen de mí como la hermana menor incapaz de cuidar de sí misma había sido reforzada, un estereotipo que me había seguido toda la vida. A medida que la cena avanzaba, me encontré reflexionando sobre mis decisiones, sobre el camino que había elegido. ¿Había sido un error regresar a casa, esperando comprensión y apoyo de una familia que claramente tenía expectativas diferentes para mí? La noche se convirtió en una tormenta de emociones, donde cada comentario, cada risa a mi costa, se sentía como una pequeña traición. Sin embargo, en medio de la humillación, una determinación creciente tomó raíz. No permitiría que sus palabras definieran quién era o lo que era capaz de lograr. Esta cena, aunque dolorosa, serviría como el catalizador para un cambio, una motivación para demostrarles, pero más importante, a mí misma, que mi valor no se medía por sus estándares. Mientras los últimos invitados se despedían, con el eco de sus risas aún resonando en las paredes, sabía que se avecinaban cambios. No estaba segura de qué forma tomarían, pero una cosa era cierta, la Jenny que se sentó a esa mesa no sería la misma que se levantaría de ella. Era hora de tomar las riendas de mi historia, y eso significaba comenzar por definir mi propio éxito, lejos de las sombras y expectativas de los demás. La cena había terminado, pero mi viaje apenas comenzaba. Los días siguientes a la cena fueron un torbellino de emociones. La humillación y la frustración me carcomían, pero más fuerte aún era la determinación que había empezado a arder dentro de mí. No iba a dejar que la visión limitada de Mac y Lee sobre lo que yo debería ser dictara mi futuro. Era hora de trazar mi propio camino, aunque eso significara alejarme de la única familia que tenía. La casa parecía más grande y más vacía mientras planeaba mi partida. Cada rincón estaba lleno de recuerdos de una vida que una vez pensé que era mía, pero ahora se sentía como si perteneciera a alguien más. Era hora de crear nuevos recuerdos, en un lugar donde pudiera ser auténticamente yo, sin juicios ni expectativas. Una tarde, mientras Mac estaba en el garaje, presumiblemente sumergido en su última inversión automovilística, y Liz en uno de sus interminables compromisos sociales, me senté en la cocina, la habitación donde nuestra familia había compartido tantas comidas y conversaciones. Ahora, estaba en silencio, sirviendo como el escenario para mi decisión más significativa hasta la fecha. Decidí que era el momento adecuado para hablar con Mac, para hacerle saber que había decidido irme. Lo encontré limpiando lo que él llamaba la joya de la corona de su colección de autos. Mac, comencé, intentando mantener la voz firme. Necesitamos hablar. Él levantó la vista, claramente sorprendido por mi tono serio. ¿Qué pasa, Jenny? ¿Otro proyecto artístico en el horizonte? Su sarcasmo me pinchó, pero no me desvié. No, es más que eso. He decidido que es hora de que me vaya de la casa. Por un momento, el único sonido fue el zumbido distante de los autos pasando por nuestra calle. Luego, Max se enderezó, dejando a un lado el trapo con el que estaba puliendo el coche. ¿Irte? ¿A dónde irías? Pensé que estabas encontrándote aquí. Su tono burlón hizo que me tensara, pero respiré hondo antes de responder. No es cuestión de dónde, sino de por qué. No puedo crecer aquí, Mac. No con la forma en que las cosas son entre nosotros. Hubo una pausa larga y tensa. Mac parecía estar luchando por encontrar las palabras correctas, algo raro en él. Jenny, siempre has sido la soñadora de la familia. Pensamos que, bueno, que necesitabas un lugar para aterrizar después de todo. Su intento de comprensión me tomó por sorpresa, pero la decisión ya estaba tomada. Aprecio lo que intentan hacer por mí, de verdad. Pero no es suficiente. Necesito más espacio para crecer, para ser yo. Y eso significa irme. ¿Y cómo planeas mantenerte? ¿Has pensado en eso? No es fácil ahí fuera, especialmente no para alguien con
tus ambiciones, dijo, claramente dudando de mi capacidad para sobrevivir por mi cuenta. Sí, he pensado en ello. Y tengo planes, Mac. No voy a revelarlos ahora, pero cuando lo haga, espero que puedas ver que era lo correcto, respondí, más para mí que para él. Jenny, siempre serás mi hermana pequeña. Solo quiero lo mejor para ti, aunque a veces, bueno, aunque a veces no lo parezca, dijo finalmente, con un tono que rozaba lo apologético. Lo sé, Mac. Y yo también quiero lo mejor para mí. Esto es lo que tengo que hacer. Al salir del garaje, sentí una mezcla de alivio y nerviosismo. No había vuelta atrás ahora. Los próximos pasos serían críticos, pero estaba lista. Listo para enfrentar el mundo por mi cuenta, listo para demostrar que podía hacerlo. La planeación de mi salida no solo era sobre dejar una casa, era sobre dejar atrás una versión de mí misma que ya no encajaba. Estaba a punto de embarcarme en el viaje más significativo de mi vida y de alguna manera sabía que estaba tomando la decisión correcta. As the dust settles from the explosive events of the previous chapters, the characters find themselves amidst the aftermath, grappling with the consequences of their actions. The fallout delves into the emotional and practical aftermath of pivotal moments, revealing the true extent of the damage caused. The chapter opens with a somber atmosphere, the air thick with tension and regret. The once vibrant setting is now a landscape of destruction, mirroring the turmoil within the characters' hearts. The aftermath is not just physical but emotional, as relationships are strained and trust shattered. In this chapter, the protagonist confronts their inner demons, wrestling with guilt and remorse over their choices. Their internal monologue provides insight into their conflicted feelings, as they question whether the ends justify the means. The weight of responsibility bears heavily upon them, as they grapple with the consequences of their actions on those they care about. Meanwhile, secondary characters navigate their own paths through the fallout. Some seek solace in each other's company, finding strength in unity amidst the chaos. Others retreat into isolation, struggling to come to terms with the harsh reality of their situation. Dialogues between characters are charged with emotion, as they attempt to make sense of the chaos around them. One particularly poignant scene sees two characters, once close friends, confronting each other amidst the ruins. Their dialogue crackles with tension, as accusations are hurled and long-held grievances aired. Yet beneath the surface animosity lies a deep sense of betrayal and hurt, as they grapple with the shattered remnants of their friendship. Amidst the turmoil, glimmers of hope begin to emerge. Characters find moments of redemption amidst the wreckage, as they strive to repair the bonds that have been broken. Acts of kindness and selflessness shine through the darkness, offering a ray of hope in an otherwise bleak landscape. As the chapter draws to a close, the characters are left to pick up the pieces of their shattered lives. Though scars remain, there is a sense of resilience in the air, a determination to rebuild and move forward. The fallout may have left its mark, but amidst the ashes, new beginnings await. In the fallout, the true cost of the characters' actions is laid bare, as they confront the consequences of their choices. Yet amidst the despair, there is also a glimmer of hope, as they begin to find redemption and healing amidst the wreckage. After the tumultuous events of the previous chapters, a new beginning ushers in a fresh start for the characters. It's a chapter marked by renewal, redemption, and the promise of brighter days ahead. As the dust settles and wounds begin to heal, the characters embark on a journey of self-discovery and transformation. The chapter opens with a sense of cautious optimism, as the characters emerge from the shadow of the past and embrace the possibility of a better future. The landscape, once scarred by conflict, is now suffused with the gentle light of dawn, symbolizing the dawn of a new era. The protagonist, burdened by the weight of their actions, embarks on a journey of self-reflection and redemption. They seek forgiveness from those they have wronged and strive to make amends for past mistakes. Dialogues between the protagonist and supporting characters are imbued with sincerity and vulnerability, as they navigate the complexities of forgiveness and reconciliation. One pivotal dialogue occurs between the protagonist and a former ally, whose trust was betrayed in the heat of the conflict. As they sit down to talk, emotions run high, but beneath the surface animosity lies a mutual desire for understanding and forgiveness.
Protagonist, I know I've made mistakes, and I can't change the past. But I want you to know that I'm truly sorry for what I've done. I never meant to hurt you. Former ally, it's not easy to forgive, but I can see that you're trying to make things right. Maybe we can start over, take it one step at a time. The dialogue is fraught with tension, but ultimately ends on a note of reconciliation, as both parties acknowledge their shared humanity and the possibility of forging a new bond. Meanwhile, secondary characters embark on their own paths of growth and self-discovery. Some find solace in newfound friendships, while others confront their own demons and emerge stronger for it. Dialogues between characters are rich with emotion, as they navigate the complexities of forgiveness, redemption, and personal growth. As the chapter progresses, the characters begin to lay the groundwork for a brighter future. They embark on new adventures, forge new alliances, and embrace the promise of tomorrow with open arms. The chapter culminates in a sense of optimism and renewal, as the characters set out on a journey of self-discovery and transformation. A new beginning is a chapter marked by hope, redemption, and the promise of a better tomorrow. As the characters leave the past behind and embrace the possibilities of the future, they discover that even in the darkest of times, there is always a chance for renewal and growth. Reflections and looking forward serves as a pivotal chapter in the narrative, providing the characters with an opportunity to pause, reflect on their journey thus far, and set their sights on the road ahead. It's a chapter marked by introspection, growth, and the anticipation of new challenges and opportunities. The chapter opens with the characters taking stock of their experiences, both the triumphs and the trials. They gather together, sharing stories and memories, finding solace and strength in each other's company. Against the backdrop of a setting sun, they engage in heartfelt conversations, reminiscing about the past and pondering what the future may hold. One poignant dialogue unfolds between the protagonist and a mentor figure, whose guidance has been instrumental in shaping their journey. Protagonist, I've come so far since we first met, but sometimes I still feel lost, unsure of what lies ahead. Mentor, the path forward may be uncertain, but remember how much you've grown along the way. Trust in yourself and in the lessons you've learned. The future is yours to shape. The dialogue is infused with wisdom and encouragement, as the mentor imparts words of reassurance and empowerment to the protagonist, inspiring them to embrace the journey ahead with confidence and resolve. As the characters reflect on their past experiences, they also grapple with the challenges that lie ahead. They confront their fears and doubts, acknowledging the obstacles that stand in their way, yet refusing to be deterred by them. Dialogues between characters are filled with determination and resolve, as they discuss their hopes and dreams for the future. One particularly poignant moment occurs as the characters gather around a campfire, sharing their aspirations and fears with one another. Character 1, I'm scared of what the future holds, but I refuse to let fear dictate my choices. I want to live with purpose, to make a difference in the world. Character 2, you're not alone in your fears. We all have doubts and uncertainties. But together, we can face whatever challenges come our way. The dialogue is a testament to the characters' resilience and camaraderie, as they draw strength from each other and reaffirm their commitment to facing the future together. As the chapter draws to a close, the characters set their sights on the horizon, ready to embrace whatever the future may bring. They may not know what lies ahead, but they face it with courage, determination, and a sense of unity that binds them together. Reflections and looking forward is a chapter of introspection and anticipation, as the characters prepare to embark on the next leg of their journey,